Ya el azúcar se había propagado a otras islas hacia el archipiélago de Sotavento, Jamaica y en tierras continentales las Guayanas. A principios del siglo VIII, los esclavos eran en Jamaica 10 veces más numerosos que los colonos blancos. También su suelo se cansó en poco tiempo. En la segunda mitad del siglo, el mejor azúcar del mundo brotaba del suelo esponjoso de las llanuras de la costa de Haití, una colonia francesa que por entonces se llamaba Saint-Domingue al norte y al oeste. Haití se convirtió en un vertedero de esclavos. El azúcar exigía cada vez más brazos. En el otoño de 1791 estalló la revolución. En un solo mes 200 plantaciones de caña fueron presa de las llamas. Los incendios y los combates se sucedieron sin tregua a medida que los esclavos insurrectos iban empujando a los ejércitos franceses. Hacia el océano los barcos zarpaban cargando cada vez más franceses y cada vez menos azúcar. La guerra derramó ríos de sangre y devastó las plantaciones. Fue larga. El país en cenizas quedó paralizado. A fines del ciclo de producción había caído verticalmente. En noviembre de 1803, casi toda la colonia, antiguamente floreciente, era un gran cementerio de cenizas, escombros, dice Lepkowski. La revolución haitiana había coincidido, y no solo en el tiempo, con la Revolución Francesa, y Haití sufrió también en carne propia. El bloqueo contra Francia de la coalición internacional. Inglaterra dominaba los mares, pero luego sufrió, a medida que su independencia se iba haciendo inevitable, el bloqueo de Francia. Cediendo a la presión francesa, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el comercio con Haití en 1806. Recién en 1825 Francia reconoció la independencia de su antigua colonia, pero a cambio de una gigantesca indemnización en efectivo. En 1802, poco después de que cayera preso el general Thomas Louverture, caudillo de los ejércitos esclavos, el general Drake había escrito a su cuñado Napoleón desde la isla: he aquí mi opinión sobre este país. Hay que suprimir a todos los negros de las montañas, hombres y mujeres, conservando solo a los niños menores de 12 años, exterminar la mitad de los negros de las llanuras, y no dejar en la colonia ni un solo mulato que lleve charreteras. El trópico se vengó de Lautrec, pues murió agarrado por el vómito negro. Pese a los conjuros mágicos de Paulina Bonaparte, sin poder cumplir su plan, pero era la indemnización de dinero, resultó una piedra aplastante sobre las espaldas de los haitianos independientes que habían sobrevivido a los baños de sangre de las sucesivas expediciones militares enviadas contra ellos. El país nació en ruinas y no se recuperó jamás, y hoy es el más pobre de América Latina. La crisis de Haití provocó el agua azucarero de Cuba, que rápidamente se convirtió en la primera proveedora del mundo. También la producción cubana de café, otro artículo de intensa demanda en ultramar, recibió su impulso de la caída de la producción haitiana, pero el azúcar le ganó la carretera del monocultivo. En 1862, Cuba se verá obligada a importar café del extranjero. Un miembro directo de la sacarocracia cubana llegó a escribir sobre las fundadas ventajas que se pueden sacar de la desgracia ajena a la rebelión haitiana. Sucedieron los precios más fabulosos de la historia del azúcar en el mercado europeo, y en 1806 ya Cuba había duplicado a la vez los ingenios y a productividad. Castillos de azúcar sobre los suelos quemados en Cuba. Los ingleses se habían apoderado fugazmente de La Habana de 1762. La Habana, plaza fuerte militar, mostraba un considerable desarrollo de las artesanías. Contaba con una fundición importante que fabricaba cañones y disponía del primer artillero de América Latina para construir en gran escala buques mercantes y navíos de guerra. 11 meses bastaron a los ocupantes británicos
para introducir una cantidad de esclavos que normalmente hubiese entrado en 15 años, y desde esa época la economía cubana fue modelada por las necesidades extranjeras de azúcar. Los esclavos de azúcar. 11 meses bastaron para introducir la cadena. Y desde esa época la economía cubana fue modelada por las necesidades extranjeras de azúcar. Moreno Fraínez describe con datos elocuentes el auge violento del azúcar en los años siguientes a la ocupación británica. El monopolio comercial español había saltado, de hecho, en pedazos. Habían quedado deshechos además los frenos al ingreso de esclavos. El ingenio absorbía todo, hombres y tierras, los obreros del astillero y la fundición y los innumerables pequeños artesanos cuyo aporte hubiera resultado fundamental para el desarrollo de las industrias. Se marchaban a los ingenios los pequeños campesinos que cultivaban tabaco en las vegas o frutas en las huertas, víctimas del bestial arrasamiento de las tierras por los cañaverales. Se incorporaban también a la producción de azúcar. La plantación extensiva iba reduciendo la fertilidad de los suelos. Se multiplicaban en los campos cubanos los torres de los ingenios y cada ingeniero requeriría cada vez más tierras. En 1792, el tasajo, que pocos años antes era un artículo cubano de exportación, llegaba ya en grandes cantidades del extranjero y Cuba continuaría importándolo en lo sucesivo. La jornada de trabajo de los esclavos del azúcar se extendía a 20 horas. Sobre las tierras humeantes se consolidaba el poder de la sacarocracia. A fines del siglo XVIII, euforia de la cotización internacional por las nubes, la especulación volada, los precios de la tierra se multiplicaban por 20 en guineas. En La Habana el interés real del dinero era 8 veces más alto que el legal en toda Cuba. La tarifa de los bautismos, los entierros y las misas subía en proporción a la descatada carestía de los negros y los bueyes. Los cronistas de otros tiempos decían que podía correrse Cuba a todo lo largo a la sombra de las plamas gigantescas y los bosques frondosos en los que abundaban la caoba, el cedro, el ébano y los dáganos. El Escorial o en las puertas del Palacio Real de Madrid, pero la invasión cañera hizo arder en Cuba con varios fuegos sucesivos los mejores bosques virgentes de cuantos antes cubrían su suelo. En los mismos años en que arrasaba su propia floresta, Cuba se convertía en la principal compradora de madera de los Estados Unidos. El cultivo extensivo de la caña, cultivo de rapiña, no solo implicó la muerte del bosque, sino también a largo plazo la muerte de la fabulosa fertilidad de la isla. Los bosques eran entregados a las llamas y la erosión no demoraba en morder los suelos indefensos. Miles de arroyos se secaron. Actualmente el rendimiento por hectárea de las plantaciones azucareras de Cuba es inferior en más de 3 veces al de Perú y 4 veces y media menor que el de Hawái. El riego y la fertilización de la tierra constituyen tareas prioritarias para la Revolución cubana. Se están multiplicando las presas hidráulicas, grandes y pequeñas, mientras se canalizan los campos y se diseminan sobre las castigas tierras los abonos. La sacarocracia alumbró su engañosa fortuna al tiempo que sellaba la dependencia de Cuba, una factoría distinguida cuya economía quedó enferma de diabetes, entre quienes devastaron las tierras más fértiles por medios brutales. Había personajes de refinada cultura europea que sabían recorrer un Breuil auténtico y podían comprarlo de sus frecuentes viajes a París. Traían vasijas estructas y ánforas griegas, gobelinos franceses y biombos Ming, paisajes y retratos de los más cotizados artistas británicos. Hasta 1959 no se construían fábricas sino castillos de azúcar. El azúcar ponía y sacaba dictadores, proporcionaba o negaba trabajo a los obreros, decidía el ritmo de las danzas de los millones y las crisis terribles. La ciudad de Trinidad es hoy un cadáver resplandeciente. A mediados del siglo
XIX había en Trinidad más de 40 ingenios que producían 700.000 arrobas de azúcar. Los campesinos pobres que cultivaban tabaco habían sido desplazados por la violencia y la zona que había sido también ganadera y que antes exportaba carne, comía carne traída de afuera,